Robert Malthus, un economista político convertido en demógrafo. Un ensayo de Fernando Collantes Gutiérrez, Universidad de Zaragoza. Introducción. A lo largo de los más de 200 años que han transcurrido desde la publicación de la primera obra de Tomás Robert Malthus, diversos investigadores sociales han utilizado su nombre para dar soporte a distintas partes de sus argumentaciones, reivindicando en ocasiones de forma explícita la vigencia del autor del ensayo sobre el principio de la población. Aún en vida de Malthus, el inglés Francis Place inauguró el pensamiento neomalthusiano que abogaba por reducir el crecimiento demográfico en aras de un mayor bienestar social. El movimiento pensado por y para el mundo desarrollado encontró en la parte central del siglo XIX un bastión en el también inglés John Stuart Mill, para terminar adquiriendo con el cambio de siglo una expresión más formalizada a manos de los teóricos neoclásicos y en particular del sueco Knut Wicksell, que desarrolló la teoría del óptimo poblacional. En el último medio siglo aproximadamente y tras una cierta etapa neomalthusiana por parte del también inglés John Maynard Keynes, el pensamiento neomalthusiano ha sido aplicado con considerable éxito académico y popular en el mundo desarrollado a los países subdesarrollados cuya pobreza generalizada se asocia con una dinámica demográfica fuertemente expansiva. Este trabajo reflexiona sobre el pensamiento de Robert Malthus con un doble objetivo. Por un lado, mostrar la deformación o más concretamente la reducción de que ha sido objeto dicho pensamiento. Por otro, señalar las conexiones metodológicas que existen entre Malthus y un autor al que tradicionalmente se le opone, como es Karl Marx, para plantear así la existencia de un frente metodológico común en el tema de la población, el frente de la economía política, una alternativa contra el pensamiento neomalthusiano de cara a los debates actuales. La demografía inserta en la economía política malthusiana. Malthus alcanzó la notoriedad académica de forma inmediata con la primera edición en 1798 de su ensayo sobre el principio de la población, en el que plantea la tendencia de la población a crecer más deprisa que los medios para su subsistencia, tendencia que es frenada por controles positivos, la enfermedad, la muerte, la miseria y preventivos, la restricción moral que retrasa la edad de matrimonio. Desde 1803 hasta 1830 aparecieron otras 6 ediciones del ensayo, considerablemente más voluminosa, con más material empírico que la primera. Coexisten en todas las ediciones 2 versiones del principio de la población, una dura o fisiológica, que pone el énfasis en los frenos positivos, y otra blanda o sociológica, que
se centra en la acción de los frenos preventivos. Ambas versiones se articulan para dar lugar a una especie de claroscuro. La historiografía ha asociado habitualmente la versión dura al primer ensayo y la blanda a las posteriores. A esto ha ayudado el hecho de que el propio Malthus pareció anunciar la introducción del freno preventivo en la segunda edición, cuando en realidad ya estaba presente en la primera. A la inversa, también existen elementos de la versión dura en ediciones que no son la primera. Entre estos últimos es especialmente significativo el pasaje del banquete de la naturaleza, un alegórico relato acerca de la desgracia que supone llegar al mundo cuando toda la riqueza está repartida. Este pasaje ilustra el sustrato ideológico que Malthus arrastró a lo largo de todas las ediciones del ensayo y que consiste en considerar que las causas de la pobreza tienen un origen natural y no social. Este sustrato aparece como una especie de leitmotiv y a lo largo de la obra, en momentos en los que predomina la versión dura del principio de la población. Es posible que estos momentos no fueran sino sobre reacciones con las que Malthus se posicionaba en un sentido claramente antiperfectibilista, haciendo de su principio de la población un obstáculo inminente e inmediato al progreso humano, en contraste con las posiciones de William Godwin o el Marqués de Condorcet. El carácter intermitente de estas sobrereacciones ha llevado a algunos a excluirlas del pensamiento real de Malthus, sea lo que fuere lo que se quiera decir con esto, y a considerar los pasajes aislados convenientemente explotados por los enemigos de Malthus para deformar su imagen. Pero creo que resulta más conveniente ver en estas sobrereacciones una guía de primera mano para la detección, incluso en las versiones más moderadas del ensayo, del sustrato ideológico antes comentado. Esta premisa ideológica puede haber sido a su vez responsable de buena parte del impacto del ensayo, habida cuenta de lo funcional que resultaba para los gobernantes y clases acomodadas a una teoría que responsabiliza a los pobres de su propia desgracia, no ya solo en el contexto histórico del debate sobre las leyes de pobres inglesas, sino también en el de la gestión colonial de la India y el establecimiento allí de leyes benéficas similares. En esencia, el debate entre malthusianos y antimalthusianos, generalmente marxista, se ha basado en las respectivas aceptación y no aceptación de esta premisa ideológica. De todos modos, la no aceptación de la premisa no debería conducir a una descontextualizada caracterización de Malthus como enemigo acérrimo de la humanidad, o al menos de las masas, obviando así algunas de sus posiciones como reformista moderado. La bibliografía que repasa de forma crítica la argumentación de Malthus es muy amplia. Fundamentalmente se ha destacado que las innovaciones tecnológicas en la agricultura y en la industria han ahuyentado durante estos 2 siglos el fantasma de los rendimientos decrecientes.
implícito en el razonamiento de Malthus, haciendo posible la mejora de las condiciones de vida de unas masas cada vez mayores en número. También se ha señalado que la conexión establecida en el ensayo entre la llamada pasión entre los sexos y la procreación carece de solidez y muestra hasta qué punto se solapan en Malthus los discursos moral y científico. En este sentido es clásico el argumento de Nassau Senior acerca de cómo la preocupación de mantener una posición social a través de las determinadas pautas de gasto es un obstáculo permanente de la sobrepoblación. A Malthus se le había intentado convencer de esto su amigo irlandés William Parnell, ya en el mismo año en que vio la luz el primer ensayo. Senior, por su parte, anticipó aquí la idea de Thorstein Veblen de que las exigencias de un nivel de vida basado en el derroche ostensible constituyen el más eficaz de los frenos prudenciales malthusianos. Pero precisamente porque la crítica de Senior puede ser absorbida vía frenos preventivos por la teoría malthusiana, estas estrategias de ataque solo afectan a la versión dura del principio de la población. La versión blanda, y he aquí el gran juicio de la propuesta, es una tautología que permite a los defensores de Malthus cubrir cualquier desenlace histórico imaginable, poniendo la teoría a salvo de sus enemigos mediante una utilización hábil de la palabra tendencia y de la cláusula caeteris paribus, táctica que acabó empleando hasta el propio Senior. Sin embargo, cuanto más se recurre a estas protecciones, más se vacía de contenido el mensaje de Malthus. Desde su premisa ideológica, lanzó originalmente Godwin y Malthus se reunieron en algún momento entre 1798, fecha de publicación del primer ensayo, y 1803, fecha de publicación del segundo. Se dice que Godwin accedió a abandonar el término perfectibilidad y que Malthus, a cambio, aceptó sin reticencia la proposición según la cual la capacidad de razonar distingue fundamentalmente a los seres humanos de todas las demás especies. Malthus estaba dirigiéndose hacia la versión blanda de su principio de la población, y a cada paso en ese sentido su mensaje antiperfectibilista iría perdiendo fuerza. Godwin probablemente se sintiera satisfecho por poder seguir utilizando la misma defensa que ya había utilizado contra Robert Wallace, y que se basaba en el fondo en ver que en el freno preventivo un instrumento de progreso a disposición del hombre. Así las cosas, ¿qué importaba no poder usar la palabra perfectibilidad si en el marco teórico de los antiperfectibilistas se había debilitado hasta el punto de vaciar de contenido su mensaje? El ensayo pasó de 50,000 palabras en su primera edición a más de 200,000 en la segunda, llegando a rondar las 250,000 en ediciones posteriores. Tras lanzar el mensaje en su forma más directa en el primer ensayo,
una obra a priori deductiva, Malthus añadió en ediciones posteriores un considerable volumen de material empírico con la intención de refrendar su tesis, lo cual, unido a la mayor presencia en el claroscuro antes comentado de la versión blanda del principio de la población, constituye la base de la aclamación popular dentro de la comunidad académica. De Malthus como demógrafo, a Malthus se le correspondería, según esta visión, el mérito de haber establecido el marco teórico para la investigación de las relaciones pasadas, presentes y futuras entre población y economía. Según los aclamadores, Malthus era en primer lugar un demógrafo y se concentró en el problema más importante, cómo funciona un sistema demográfico, y diseñó un modelo y una explicación general. Y esto le condujo a sentar las bases de la sociología de la población. Es más, según los aclamadores, el trabajo de Malthus fue el de un empirista obstinado que en su lucha metodológica contra el deductivismo de sus compañeros de generación se embarcó en la tarea de recoger numerosos datos cuantitativos. Sin embargo, Malthus no fue un científico inductivo, simplemente hizo un llamamiento particularmente en referencia a David y Ricardo, a una deducción basada en supuestos realistas. En este marco, su colección de datos dista de poder ser considerada la materia prima de su investigación. Antes, al contrario, los datos fueron incorporados en calidad de apéndice empírico a un esquema deductivo ya diseñado en el primer ensayo. El tránsito hacia las protecciones tautológicas se ayudó entonces de una base cuantitativa que precisamente por ello no podía ser integrada en las argumentaciones principales de la obra. De hecho, el núcleo de la crítica a las propuestas de Godwin siguió dependiendo de elementos cuantitativos de tipo hipotético deductivo y no de los datos efectivamente recopilados. Sin duda, el trabajo de Malthus supuso el estímulo para el acontecimiento de investigaciones demográficas, algunas dirigidas precisamente a verificar las relaciones por él propuestas, o por el contrario, encaminadas a proponer y verificar contenidos teóricos explícitamente antimalthusianos. Pero esto no se debió a sus méritos como demógrafo puro o cuantitativo, sino más bien a la incapacidad de los mismos para alterar sustancialmente las características epistemológicas de las contribuciones de Malthus al desarrollo de las ciencias sociales. Malthus era ocasionalmente un polemista en materia filosófica y sobre todo un economista político. El propio título completo del primer ensayo, un ensayo sobre el principio de la población en la medida en que afecta a la mejora futura de la sociedad, con comentarios sobre las especulaciones del señor Godwin, el señor Condorcet y otros escritores, ya deja entrever el carácter subordinado de lo demográfico. Argumentando contra la perfectibilidad, Malthus recurrió de forma instrumental al entramado de las progresiones aritmética y geométrica, que funcionó en lo sucesivo como una especie de lema publicitario. Todo apunta a que la llamativa forma de matemática del entramado hizo mucho en favor del impacto de la obra de Malthus. Malthus estudió matemáticas en Cambridge y también la obra de Isaac Newton, por lo que resultaría cómodo atribuir a esta formación la elección de instrumental matemático
para el asunto de las tendencias de crecimiento de población y subsistencias. Pero no convendría olvidar que Malthus fue en general poco dado a aplicar la noción de causalidad newtoniana, deducir el estado futuro del sistema cuando es conocido su estado presente. Al menos en comparación con sus contemporáneos. Es más, precisamente por ello, buena parte de su discurso fue acusado de caótico y consecuentemente relegado por el impecable razonamiento formal de Ricardo, que permitía obtener conclusiones claras. Probablemente de no haber sido Malthus tan rotundo en sus comienzos, empleando el eslogan matemático de las progresiones, su tautológico principio de la población habría sufrido el mismo tipo de suerte, porque desde luego el impacto del primer ensayo no se debió a su originalidad. Al menos 2 siglos antes, el italiano Giovanni Botero ya había puesto de manifiesto la oposición entre una virtus generativa y una virtus nutritiva, señalando igualmente una suerte de frenos positivos y preventivos. Jean María Ortes, Richard Cantillon, William Petit, James Stewart, James Anderson, Arthur Young, Benjamin Franklin, Joseph Thomson, Otto Dietrich, Lütken, Robert Wallace, Adam Smith, David Hume. Son tantos los autores anteriores a Malthus en los que podemos encontrar no ya una anticipación de su modelo, sino prácticamente el modelo al completo, que resultaría injusto llamarles precursores de Malthus. Más bien hay que pensar en Malthus como un simple coordinador y reformulador de sus tesis. Una parte de la historiografía separada de Malthus, a Malthus, el demógrafo de Malthus, el economista, basándose en las diferencias que existen entre el ensayo y el resto de su obra, especialmente sus principios de economía política, en donde una versión más bien blanda del principio de la población es insertada dentro de una teoría clásica del crecimiento económico y deja así de ser la acuciante ley que impide todo progreso de la humanidad. Considero, sin embargo, que ya desde el primer ensayo, el principio de la población formaba parte de esa teoría clásica, tal como se puede ver en el capítulo 16, y que fue la urgencia de los objetivos antiperfectibilistas lo que llevó a Malthus del primer ensayo a relegar a un segundo plano este tipo de consideraciones. Resulta pues problemático entender el ensayo como un libro de demografía y los principios como un libro de economía política. La aproximación de Malthus a lo demográfico ha estado subordinada a objetivos investigadores de rango superior, hasta el punto de que algunas partes de dicha aproximación, como por ejemplo el entramado de las progresiones, cumplen una función meramente instrumental. Malthus, como los otros clásicos, Marx incluido, no entendía la demografía como un compartimento estanco independiente de la economía, sino como una región de conocimiento interior a la economía política. El ocaso de la economía política clásica tras la entrada en escena de Marx y su sustitución en la corriente principal de la economía por el paradigma neoclásico han venido acompañados de una fragmentación del conocimiento científico que ha creado anacronismos por anticipación, tales como la consideración de Malthus como demógrafo,
Es por ello que aclamar a Malthus como demógrafo implica una actitud epistemológica implícita al respecto de cuál debe ser el objeto de la economía, estando tal actitud sesgada hacia la actual corriente principal. Malthus, Marx, tan lejos, tan cerca. En el Capital, Marx critica violentamente el sustrato ideológico que subyace al trabajo de Malthus. Según él, la desigualdad social no se debe a supuestas leyes naturales de carácter absoluto y el mensaje de Malthus no es más que la expresión de los intereses de las clases acomodadas, aunque Marx no formula una teoría de la población alternativa, y este será uno de los problemas fundamentales de su sistema. Sí ofrece su propio eslogan, diferente al de Malthus, pero no menos llamativo. Se trata de la tesis del ejército industrial de reserva, formado por obreros desplazados de sus empleos a causa de la introducción continua de maquinaria y tecnologías ahorradoras de trabajo. Esta oposición entre Malthus y Marx ha sido con justicia muy analizada por la historiografía, ya que además de su interés intrínseco, constituye el punto de partida de un debate ya secular entre sus respectivos seguidores. La gran distancia ideológica existente entre ambos autores ha propiciado que una parte del debate se centre en determinar si Malthus era un conservador reaccionario, como dicen sus enemigos, o un reformista moderado, como sostienen sus defensores. Pero probablemente habría que considerar el interés académico de una historia del pensamiento exclusivamente centrada en etiquetar a sus protagonistas de acuerdo con definiciones políticas actuales. En esta sección quiero repasar la fuerte conexión existente entre Malthus y Marx, ambos economistas políticos y ambos practicantes de una metodología muy distinta a la del paradigma neoclásico o el actual pensamiento neomalthusiano. Mi objetivo final es proponer que, de cara a los debates actuales sobre la población a nivel mundial, este contraste metodológico puede ser al menos tan importante como el contraste ideológico antes mencionado entre Malthus y Marx. En el esquema clásico, la población es una variable endógena al sistema económico. En su estudio es el estudio de la producción de la mercancía fuerza de trabajo, partiendo de una situación de equilibrio en la que se pagan salarios de subsistencia que simplemente aseguran el reemplazo generacional de la fuerza de trabajo. La acumulación de capital y el aumento del fondo salarial crean una escasez relativa de fuerza de trabajo, o escasez que eleva los salarios y envía una señal de mercado positiva a los productores de la fuerza de trabajo. Interpretada esta señal, el crecimiento demográfico adicional reequilibra el mercado. La fuerza de trabajo, pues, parece seguir las mismas leyes que cualquier otra mercancía, con la salvedad de que su tiempo de producción es mucho mayor. Malthus insertó su principio de la población siempre dentro de este marco, incluso en la descarnada visión del primer ensayo. En esa primera edición, su peculiaridad con respecto a otros autores radica en la preocupación que muestra por disponer de las subsistencias suficientes para aumentar el fondo salarial en términos reales,
en un contexto de disminución de la población activa agrícola. Más adelante, en los principios, su preocupación está en el otro lado del desequilibrio, la posibilidad de que el fondo salarial crezca más deprisa que la población, dado el largo tiempo que supone la producción de la mercancía a fuerza de trabajo. Asimismo, Malthus define el salario natural o salario de subsistencia de forma diferente a Ricardo o Marx, mientras estos lo definen como aquel salario que asegura el reemplazo generacional. Malthus lo define como aquel salario que asegura que el crecimiento demográfico esté en línea con el crecimiento del fondo salarial. La única consecuencia de esta diferencia es que Malthus puede explicar lo mismo con una mayor economía conceptual. Tanto Malthus como Ricardo o Marx defienden eso sí. Tanto Malthus como Ricardo o Marx defienden, eso sí, este salario de subsistencia en términos culturales, añadiendo una determinada prima históricamente dada en las necesidades puramente fisiológicas. Esta prima cultural es siempre un añadido que va inserto en el concepto de salario de subsistencia, con el fin de dotar de mayor realismo al modelo, más que una variable con estatus propio y susceptible de ser expuesta a ejercicios de estática comparativa. De aquí se deriva directamente una concepción igualmente cultural y no fisiológica del excedente. En mi opinión, esto tiene el problema de volver al concepto dependiente de la distribución, ya que se excluye por definición la posibilidad de que los asalariados puedan apropiarse de parte del excedente de la economía. Esto puede ser una rigidez incómoda a la hora de trasladar algunas intuiciones de Malthus a un contexto socioeconómico distinto a aquel en el que él vivió, como luego ilustraré. Otros problemas de la visión clásica remiten a algunos de sus supuestos institucionales o tecnológicos, a menudo implícitos. Así ocurre, por un lado, con el carácter excesivamente homogéneo de la fuerza de trabajo, que no deja espacio para considerar niveles de cualificación diferentes. Por otra parte, están ausentes del modelo de los sectores no capitalistas de la economía, por lo cual es tanto como suponer de forma excesiva que toda procreación se haya regulada por el fondo salarial. Finalmente, el ámbito declaradamente nacional del análisis no casa de fondo bien con el carácter internacional del proceso de acumulación de capital, que más bien invita a considerar como unidad geográfica del análisis aquel sistema social en el que impere una única división del trabajo. Pero independientemente de estos asuntos, el modelo clásico es uno en el que la demanda de trabajo regula su oferta. En la medida en que esta demanda depende del tamaño del fondo de salarios y que este tamaño depende de la magnitud del excedente en manos de los capitalistas, la teoría clásica de la población no es, salvo cuando Malthus sobrereacciona contra la tesis situada a su izquierda, una teoría naturalista o biologista, sino eminentemente social. Marx ataca la visión de los clásicos ingleses a través de uno de los requisitos del modelo: el largo tiempo de producción de la mercancía fuerza de trabajo, que proporciona incentivos a la mecanización, desviando a la economía del sendero hacia el equilibrio propugnado por el modelo básico.
Ricardo, rectificando posiciones anteriores e influido por John Barton, ya había admitido que la introducción de maquinaria podía causar paro tecnológico, pero había puntualizado que esta situación sería más bien temporal, ya que la ganancia de productividad derivada de la mecanización permitiría aumentar los beneficios de escala de la producción, restableciendo en su nivel anterior el fondo salarial. Pero Marx no considera, como Ricardo, el caso de un único aumento en la composición orgánica del capital. La ratio entre el capital, la razón entre el capital constante y el capital variable, sino que supone que en virtud de la lógica de maximización del beneficio, la introducción de maquinaria y el alza en la composición orgánica son continuas, haciendo que el fondo salarial crezca a un ritmo inferior al de la población y dando lugar al ejército de reserva. Pero aquí, en la teoría de la población implícita en la tesis del ejército de reserva, es donde, siguiendo a comentarios como Thorstein Veblen o Werner Sombart, encontramos el principal defecto del sistema de Marx. ¿Por qué parece suponerse de forma implícita que la población aumenta de forma independiente a lo que ocurra en la estructura productiva? ¿Acaso necesita Marx, para poder transmitir su mensaje apocalíptico, un mundo de procreadores temerarios similar al que necesitó Malthus en las versiones más duras del ensayo? Da la impresión de que, llegado el momento, tanto el uno como el otro dejan de considerar la población como una variable verdaderamente endógena al sistema económico. Hay quien ha intentado salvar la lógica del sistema marxista valiéndose del margen analítico que se abre si dejamos de considerar la prima cultural de subsistencia como un simple añadido al componente fisiológico y pasamos a tratarla como una variable con estatus propio. Pero creo que esta solución sencillamente no está presente en el capital. Más bien, y con Mervyn Harris, opino que Marx y sus seguidores, al rechazar la reaccionaria interpretación de la historia propuesta por Malthus, se olvidaron de desarrollar una teoría demográfica, sin la cual, por otra parte, no se puede comprender las transformaciones estrictamente económicas. Siguiendo esta línea, puede resultar conveniente regresar a Malthus, no porque haya que aceptar su sustrato ideológico, sino porque desde su metodología de economía política suministra proposiciones mutuamente conmensurables a la de Marx. No es solo porque Malthus, igual que Ricardo, ya anticipara el concepto de plusvalor, aunque su sustrato ideológico le impidió, claro está, hacer de él un pilar analítico, sino que Malthus, como Marx, es un economista de la desarmonía y tiende a poner en cuestión el orden natural newtoniano en que confían los otros clásicos para sostener el sistema. Malthus pone como condiciones que Ricardo, para que la fuerza de trabajo desplazada por la maquinaria vuelva a ser empleada, aunque su posición es que en general no hay que temer que el empleo de maquinaria cause desempleo permanente. Malthus subraya que
Esta ausencia de efectos nocivos es condicional a que se expandan los mercados de los productos en cuestión para permitir un aumento del fondo salarial en términos absolutos y en general a que el consumo no se quede rezagado respecto a la inversión. Aunque suele criticarse la teoría del ejército, la tarea puede acometerse aún mejor sobre la base de Malthus, ya que éste da un paso más que Ricardo al relacionar el fondo salarial como con factores de oferta al marco internacional en el que se despliega la división del trabajo y entramos a considerar los sectores no capitalistas de la economía. El resultado metodológico no queda ya muy lejos, o al menos está más próximo que por cualquier otro camino no marxista. De un autor marxista como Immanuel Wallerstein, que sostiene la existencia y trascendencia de una contradicción entre acumulación y consumo dentro del concepto por él acuñado de sistema mundo. Por otra parte, la reivindicación que Malthus hace en los principios del sirviente, en realidad de las personas no empleadas en la producción o distribución de objetos materiales. En cuanto agente económico adecuado para mitigar la contradicción entre inversión y consumo, puede leerse en términos marxianos en el sentido de que la aparición de este tipo de servicios personales contrarrestará la tendencia de la composición orgánica del capital a aumentar o al menos impedirá que dicha tendencia sea monótona. Se ha argumentado contra Marx que las ganancias de productividad derivadas de la maquinaria podrían posibilitar la aparición de actividades nuevas que emplearan al ejército de reserva, pero Marx siempre habría podido responder que la composición orgánica también tendería a aumentar en dichas actividades nuevas. Lo que Malthus aporta aquí es una intuición fuertemente influida por el contexto productivo de su época y plenamente coherente a su vez con su sustrato ideológico habitual. Al respecto de cómo se desarrolla entre quienes tienen poder adquisitivo suficiente el gusto por la mercancía relativamente intensivas en trabajo, la economía puede proporcionar nuevos puestos de trabajo a las víctimas del desempleo tecnológico. Malthus consideraba el desarrollo de este gusto como algo exógeno al sistema económico y como asunto exclusivo de las clases acomodadas, pero proporciona un marco teórico dentro del cual podemos insertar las ideas de John Kenneth Galbraith sobre la manipulación de los gustos por la vía publicitaria, ideas que fueron diseñadas para un contexto socioeconómico en el que la magnitud de excedente apropiado por los trabajadores permite extender a otras capas de la sociedad lo que en tiempos de Malthus solo estaba al alcance de las clases no asalariadas. Creo que es más fácil captar estas cuestiones desde una definición fisiológica, no cultural, del excedente, esto es, una definición en la que los requisitos productivos del factor trabajo consistan en aquellos bienes de consumo estrictamente necesarios para la reproducción fisiológica. Malthus y Marx emplearon una metodología común, la de la economía política, y fueron quizás los dos economistas políticos en cuyo trabajo están más presentes a través
de esquemas multisectoriales, las desarmonías del sistema capitalista. La enorme distancia ideológica que los separaba justifica que la historiografía haya presentado tradicionalmente a Malthus y Marx como autores enfrentados. Sin embargo, y de cara a los debates actuales, convendría no olvidar que el pensamiento de Malthus y Marx presenta una conexión metodológica crucial, basada en la utilización de un enfoque del excedente y la reproducción, en el que la población goza de estatus de variable endógena, al menos desde un punto de vista teórico, e independientemente de que tanto Malthus como Marx la releguen en determinados momentos a la condición de exógena. Todo lo cual contrasta con el paradigma neoclásico en el que el concepto de excedente no existe, porque se ha reducido el objeto de la economía al estudio de los intercambios, y la idea de reproducción económica no tiene sentido, porque se ha eliminado o vaciado de contenido la dimensión temporal del análisis. Y con el actual pensamiento neomalthusiano, incluyendo su versión neoclásica, la teoría del óptimo poblacional. En el esquema neoclásico, la población deja de ocupar un papel destacado en el análisis. Es tratada más bien como una variable exógena que interacciona con una demanda de trabajo también exógena, para dar lugar a unos determinados niveles de equilibrio de salarios y empleo. Da la impresión de que la economía neoclásica recurre a Malthus como soporte ocasional, como una especie de argumento de autoridad llegado del campo de la demografía, cuando, dejando a un lado su pensamiento como economista político, precisamente porque la economía política es aquello de lo que quiere alejarse porque la economía política es aquello de lo que quieren alejarse los neoclásicos. El pensamiento neomalthusiano, que por sus intenciones podríamos calificar de perfectibilista y que confirman Goldwyn ganó, el pensamiento neomalthusiano, que por sus intenciones podríamos calificar de perfectibilista y que confirma que Goldwyn ganó más de lo que perdió en su encuentro con Malthus, es propenso al pandemografismo, ya que busca en los fenómenos demográficos una fuente independiente o exógena de problemas socioeconómicos. Este pensamiento no es más que una puesta al día del pasaje del banquete de la naturaleza, barnizado con una capa de reformismo de corte eurocéntrico. Como si la economía mundial fuera un banquete en la que la riqueza y su distribución tuvieran un origen natural, se pone en marcha una operación tarta, caeteris paribus. La tarta, la estática comparativa, nos dice que cuanto menos sea el número de individuos sentados al banquete, mayor será la pieza que corresponderá a cada uno. Se nos propone entender la alegoría del banquete como una fábula moral, equidad y exclusión, sino como una intuición sobre las realidades de la distribución. El toque eurocéntrico hace el resto, culpando, como hacía Malthus, a los pobres de su propia miseria y en concreto de mantener costumbres atrasadas en cuanto a natalidad, a pesar de que mejoras médicas y sanitarias han convocado.
El toque eurocéntrico hace el resto, culpando como hacía Malthus a los pobres de su propia miseria y en concreto de mantener costumbres atrasadas en cuanto a natalidad, a pesar de que mejoras médicas y sanitarias han provocado la disminución de su mortalidad. Recientemente estamos ante un nuevo cambio en el marco de aplicación del pensamiento neomalthusiano, al menos desde los años 70. Se reivindica el nombre de Malthus para recalcar los daños ecológicos, destrucción del ecosistema, agotamiento de recursos no renovables causados por la expansión demográfica mundial. Pero no hay que olvidar la existencia de una serie de pasos intermedios entre el crecimiento demográfico y el daño ecológico, y que tales pasos, por estar relacionados con el marco tecnológico e institucional, tienen un carácter social mucho más rigurosa y certera. Resultaría, en todo caso, la reconsideración para estos fines de un pensamiento preclásico como el de los fisiócratas franceses, una escuela aún apegada a una noción física de la riqueza, en contraposición a la noción mercantil que pasó a dominar la ciencia económica desde Adam Smith y hasta el actual sistema de contabilidad nacional. Por otra parte, el neomalthusianismo, tras cambiar los países occidentales desarrollados en los que se originó por los países subdesarrollados, parece revivir en ciertos debates locales de los primeros, como el de la gestión de inmigración internacional. Hay un paralelismo claro entre el denominado efecto llamada de las legislaciones poco restrictivas en esta materia y el argumento malthusiano de que las leyes de pobres favorecerían un crecimiento demográfico excesivo. Todo apunta a que la alegoría del banquete, en cualquiera de sus formas, es la gran contribución de Malthus al pensamiento social contemporáneo. No se puede hablar de justicia habida cuenta de que esta alegoría refleja a la perfección el sustrato ideológico de todo su trabajo. Pero, de acuerdo con lo expuesto en esta sección, la economía política de Malthus no se reduce a la expresión de esa ideología y contiene en su interior un conjunto de elementos que pueden contribuir a articular una respuesta contra el neomalthusianismo desde el campo de la economía. Esto así porque el neomalthusianismo no solo se diferencia de Malthus original en determinados contenidos, por ejemplo, en lo referido al control artificial de la natalidad, sino también en aspectos metodológicos. Conclusiones. Robert Malthus fue un economista y político, y como tal dedicó parte de sus esfuerzos investigadores a cuestiones demográficas, pero estas cuestiones ocupan un lugar subordinado, en ocasiones simplemente instrumental. Dentro de su argumentación, Malthus arrastra un sustrato ideológico ilustrado por pasajes como el del banquete de la naturaleza, que lleva en ocasiones a considerar la desigualdad social como un fenómeno causado por leyes naturales, pero su principio de la población está inserto desde el momento mismo de su aparición en una teoría clásica del fondo salarial, por lo cual contiene un interior de semillas de la crítica marxista al respecto del origen social e histórico de la miseria y la desigualdad. Con la llegada del paradigma marginalista o neoclásico, la economía política quedó amputada
a economía a secas y la población dejó de ser variable endógena, abriéndose el camino para la fragmentación del conocimiento científico y la aclamación popular de Malthus como demógrafo, una categoría inexistente en su tiempo. El pensamiento de Malthus ha sido entonces reducido a fetiche histórico. Considero que conviene reinterpretar el debate en términos de economía política, si bien corrigiendo lo que Veblen llamó preconcepciones de la economía política clásica para dar lugar a algo que podríamos llamar economía política evolutiva. En especial y en lo referente al debate con los neomalthusianos, resultaría conveniente romper con el supuesto clásico de que toda la economía está compuesta por sectores capitalistas y dar cabida a la persistencia de sectores no capitalistas, cuya lógica reproductiva es diferente, ya que también lo es en ellos la función económica de la familia. En contraste con las tesis neomalthusianas, un enfoque de economía política estudiaría la manera en que la demanda de fuerza de trabajo, no necesariamente para el sector capitalista, y otros incentivos materiales e institucionales, por ejemplo, el grado de asunción por parte del Estado de tradiciones por el grado de asunción por parte del Estado de tradiciones funcionales económicas de la familia como la sanidad o la protección contra los riesgos están regulando la oferta desde una imprescindible perspectiva de largo plazo. El evolucionismo vebleniano completaría el enfoque estudiando las variaciones que a lo largo del tiempo experimentan las restricciones que condicionan la función económica de la familia, abandonando los axiomas estáticos en clave de operación tarta, calidad de vida y hombres con conceptos de contraposición, en favor de una perspectiva dinámica que, al mismo tiempo que analice los problemas demográficos actuales, sea capaz de integrar en su discurso el hecho de que el espectacular crecimiento de la población mundial a partir de la revolución industrial se haya correspondido con un no menos espectacular crecimiento de la producción y la renta, no ya en términos absolutos, sino también en términos per cápita. La experiencia parece demostrar que cualquier intento de establecer una ley análoga a las leyes de la física newtoniana al respecto de la conexión entre demografía y actividad económica, sea en el sentido que sea, se topa con continuas alteraciones en el estado de su cinturón de supuestos de partida, de tal forma que las relaciones entre incrementos demográficos y desarrollo económico permanecen oscurecidas por los efectos trastornadores de otros fenómenos. Robert Malthus, como los otros clásicos, pudo omitir asuntos clave, igual que pudo introducir riesgos ideológicos y sesgos derivados de su contexto histórico, pero partió de una definición del objeto de la economía que considero necesario reivindicar: la economía como economía de la polis. Esta ciencia que, mientras
se ocupe de algunos de los problemas que tienen una relación más estrecha con el bienestar de la sociedad, será asunto del máximo interés. Fin de este ensayo.